Les voy a presentar al conferenciante de hoy. Se trata del profesor Antonio Forcelino, autor de libros de gran divulgación y esenciales para la comprensión de artistas de la talla de Rafael o Miguel Ángel. Sus libros, Miguel Ángel, una vida inquieta, o Rafael, una vida feliz, Los últimos días del Renacimiento o La huella del ángel, han sido traducidos a nuestro país por Alianza Editorial. Se formó en Roma, primero como arquitecto y restaurador y después como historiador. Y es un gran especialista, como digo, en el arte del Renacimiento. Ha realizado importantes trabajos de restauración en obras tan emblemáticas como el Arco de Trajano, la tumba de Julio II y el Moisés de Miguel Ángel, cuyo proceso de restauración pudo verse a través de Internet. También ha intervenido en las fachadas del Duomo de Siena y la Galería Borghese, entre otros. Su conferencia de hoy versará sobre el artista Sebastiano del Piombo, bajo el título Sebastiano del Piombo entre Miguel Ángel y Rafael. Gracias. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Y gracias al Museo del Prado por invitarme en esta maravillosa ciudad. Gracias a Nuria también porque esta invitación me ha obligado a retomar una cuestión, un tema que estaba ahí, digamos, de la que no me ocupaba hace 14 años. Estaba restaurando la tumba de Julio II y reconstruyendo también toda la historia relacionada con su vida, de la vida de Miguel Ángel. Pues entonces tuve que estudiar y profundizar el papel que Sebastiano del Piombo desempeñó en esta historia y su relación con Miguel Ángel. Hay muchísimos documentos en torno a esta relación entre ambos. De ellos, lo que emerge es una imagen muy distinta a la que nos legara Vasari, lo cual no es extraño porque sabemos que Vasari no escribió una crónica muy subjetiva, que digamos, una historia del arte muy objetiva, sino que nos legó una teoría crítica acerca del valor de los artistas, pero con la idea, digamos, con el objetivo de primar la pintura florentina y también arreglando algunas cuentas personales que tenía pendientes. Sebastiano del Piombo, desde luego, es el que se ha llevado la peor parte. En este sentido, el que peor parado sale de las vidas de Vasari, porque los documentos que tenemos, que se conservan de aquella época, y no son pocos, sino todo lo contrario, nos hablan de un artista extraordinario, capaz de competir de tú a tú con Rafael, y lo hace, de hecho, cuando el cardenal Julio de Médicis le encargará a ambos una pintura para mandarlas a Francia para representar la gloria italiana, el arte italiano y florentino, la transformación y la resurrección, perdón, la transfiguración y la resurrección de Lázaro. De la primera tienen una magnífica copia de un alumno de Rafael aquí. En sustancia, el Sebastiano del que nos habla Vasari es un pintor discreto, mediocre, que debe toda su fortuna a Miguel Ángel, al hecho de que éste le dibujó todos los cartones y todos los esbozos para todas sus obras. Y hasta aquí no es ninguna novedad, porque Vasari a menudo ha hecho de estas. Alguien dijo que habría que escribir de los errores de Vasari, además de comentar su obra, las vidas. También lo haremos en su momento. Pero lo que me extraña, o lo que me extrañó, es más bien ver que incluso la crítica contemporánea, ahora que sí contamos con nuevos documentos, por un lado materiales, pero también críticos, pues la crítica sigue forzando la lectura para demostrar que Vasari, al fin y al cabo, tenía razón, que de alguna forma Miguel Ángel tuvo
mucho que ver en la suerte y en las obras maestras de Sebastiano del Piombo, hasta el punto de que me parece entender que la crítica contemporánea ha estudiado a Sebastiano sobre todo para buscar en él a Miguel Ángel y no para buscar en Sebastiano al propio Sebastiano. Esta operación, como dice el título de este ciclo, hace que una sombra muy oscura aletee sobre Sebastiano, pues empieza con como digo, en las vidas de Vasari, cuando este habla de la obra maestra principal de Sebastiano, La Piedad de Viterbo, de 1515 más o menos, Vasari dice que se mandó hacer en San Francisco un Cristo muerto con una dama, una mujer que le llora, pero porque a pesar de que lo rematara con mucha diligencia Sebastiano, quien pintó un pueblo, una aldea muy tenebrosa, muy elogiada, sin embargo, la invención básica fue de Miguel Ángel. En realidad, en sus palabras, es Miguel Ángel el que dibujó para Sebastiano esta obra. Más adelante, Vasari sigue diciendo cosas terribles de Sebastiano, le describe como un vago, como un pintor perezoso, muere en 1547, pero muy cruel. Él, Vasari, dice que no fue una gran pérdida para el arte, porque en realidad ya había muerto 15 años antes, cuando se había metido a fraile, cuando había recibido la responsabilidad de los sellos de plomo, de allí su apodo. Desde entonces, dice, no había hecho más que comer, conversar y escribir algo de música. En realidad, el documento del notario, quien el día de la muerte de Sebastiano describe su taller, pues nos habla de un pintor que estaba pintando en plena actividad, acababa de finalizar 2 pinturas para la reina de Francia sin tener tiempo para enviarlos. De hecho, los tendrá que enviar su hijo. De alguna forma, Sebastiano es un pintor que muere con el pincel en la mano, si me apuran, y los documentos que demuestran esto los hay, pero se ignoran. Tan es así que incluso en la última monografía sobre Sebastiano, de hace 30 años, se plantea la cuestión de si las obras de la Loggia Chigi, que vemos aquí, los lunetos con las historias de algunas historias mitológicas, en realidad estaban muy mal hechos, lo cual extraña porque Agostino Chigi en ese momento era el hombre más poderoso no de Italia sino de Europa, un banquero, protector de Rafael, y resulta muy difícil creer que hubiese encargado a un pintor no extraordinario una obra como esta. De hecho, la Oficina Central de Restauración realizó un estudio sobre la técnica con que se ejecutó la obra y descubrió que en realidad están hechos con una técnica exquisita. La ciencia, por lo menos, nos va a echar una mano a la hora de cambiar la valoración y el juicio crítico que nos legara Giorgio Vasari. En realidad, la relación entre Miguel Ángel, Rafael y Sebastiano del Piombo es una relación que nace en una circunstancia peculiar y hace que entre Sebastiano y Miguel Ángel se crea algo así como una alianza muy fuerte entre iguales en contra de Rafael, porque lo que había ocurrido es que en 1510 el Papa Julio II sale con motivo de la campaña militar en contra de Venecia y lleva consigo a su banquero particular, Agostino Chigi, el cual había prestado dinero a la Serenísima, y le lleva para que eche un vistazo al tesoro de San Marco, ni más ni menos, para que se dé cuenta o compruebe que es suficiente para avalar la deuda de Venecia. Un año después vuelven a Roma ambos, y Agostino Chigi reaparece en Roma puesto que se lo podía permitir todo, se regala 2 cosas.
una muchacha muy joven a la que rapta directamente con 12 años para convertirla en su amante y luego encerrarla en un convento de monjas, que es lo que se estilaba entonces. Luego en realidad se enamorará de él y de ella, perdón, y se casará con ella. Una historia muy romántica, incluso cambiará las leyes sociales a partir de ese momento, y el segundo regalo que se hace a sí mismo es un tal Sebastiano del Piombo, quien en Venecia ya estaba considerado como un artista extraordinario. Hablamos de una ciudad, Venecia, en la que el arte había alcanzado unas cumbres elevadísimas, y él se lo lleva para Roma porque considera que es oportuno que pinte el Palacio Farnesina, el Palacio Farnesio, un palacio que mandó edificar a Peruzzi inspirándose en las formas antiguas. Iba a ser el palacio más magnífico y esplendoroso de toda Italia. Cuando regresan, cuando llegan a Roma, Rafael acaba de finalizar la estancia de la asignatura con la Escuela de Atenas. Está a punto de emprender el retrato de Julio II que se expondrá públicamente. De hecho, se ha manifestado en ese lapso de tiempo, durante ese año de ausencia, el genio inalcanzable del de Urbino. Rafael ya ha llegado al empirio, al cielo, al máximo, y toda la escena artística romana italiana cambia radicalmente a raíz de esta eclosión. Nada más llegar el Papa en 1511 se destapa la mitad de la bóveda de la Sixtina. Mañana serán 500 años, se cumplirán exactamente 500 años de esta fecha, del destape de toda la bóveda, el 21 de octubre del 12 de 1512. El pobre Sebastiano, grandísimo pintor veneciano, llega a Roma, el pobre de él pensaba hacerse con el mercado y tiene que vérselas con dos monstruos, Miguel Ángel y Rafael, ni más ni menos. Pero Sebastiano, a Sebastiano se ha destinado, se le ha encargado la pintura, la decoración de la logia del Palacio de Chigi. Pinta el Polifemo que vemos aquí a la izquierda. Agostino Chigi se da cuenta de que para estar a la altura del Papa él tiene que contar con el mismo pintor. Así que le dice a Sebastiano que interrumpa su labor, su trabajo, y hace que el resto sea pintado por Rafael. Así que al lado del Polifemo de Sebastiano será Rafael quien pinte su Galatea. Es un escarnio tremendo, un golpe muy duro para Sebastiano e incluso un cierre del mercado. Es decir, Agostino Chigi se le lleva a Roma para luego encargárselo todo a Rafael y se queda como así, Sebastiano fuera del mercado. De hecho, a partir de entonces habrá muy poco espacio para Sebastiano. Otra desgracia le ocurre a Miguel Ángel. Estamos hablando de 1512, el año en que se destapa la bóveda. 4 meses después, 5, muere Julio II, gran protector de Miguel Ángel. Miguel Ángel ve que es papa ahora un Médicis, y la relación entre Miguel Ángel y los Médicis es una relación cuando menos difícil, porque sí había sido, digamos, criado por los Médicis, había trabajado en su seno, en su medio, en la familia de los Médicis, a los que debe incluso su educación, Miguel Ángel. Pero posteriormente les traicionó porque los Médicis fueron echados de Florencia en el 94, 1494. Y en ese año Miguel Ángel se va, huye, se va también. Y acaba por servir a la República. Él se sentía republicano, en realidad creía en ello, no toleraba el que los Médicis hicieran de Florencia una tiranía, una esclavitud. Por ello había esculpido el símbolo de la fiereza, de la bravura florentina, el David, que tenía en principio que acabar en la catedral, pero se reunió un consejo con los máximos artistas. Las cosas entonces las decidían no los políticos, sino los artistas. ¡Ay, qué tiempos más buenos! Y ellos decidían a dónde tenía que colocarse una determinada escultura, y la escultura acaba en la plaza de los señores de la señoría y se convierte en el símbolo mismo de la República
de Florencia. En cuanto León X Médicis es elegido papa, bueno, pues eso supone una tragedia para Miguel Ángel, porque evidentemente no recibe ningún encargo más. No solo eso, sino que los mecenas privados, los cortesanos, etcétera, también se alejan de él por miedo a enemistarse a los Médicis. Rafael, en aquellos años, a partir de la elección de León X, ocupa todos los espacios, monta una escuela importantísima, toma las riendas de la situación. Sebastiano, por supuesto, se alía con Miguel Ángel porque son los otros dos grandes artistas de la escena romana, y en particular la competición de Sebastiano es una competición en pintura, y Sebastiano se considera mejor que Rafael, no porque sea visionario, porque uno lee a Vasari y dice, pero este estaba loco si se creía mejor que Rafael, pero no es así. En realidad, la propia ciudad le considera como digno de luchar con Rafael. De hecho, el cardenal Julio de Médicis, como decía, encargará a los dos sendas pinturas, sendas obras, y Sebastiano será elegido para representar a la corte pontificia en Francia, mandando otra pintura importante, la Visitación. Pero también en el caso de la resurrección de Lázaro, una obra cuya génesis podemos seguir a través de los documentos, podemos ver que Sebastiano escribe a Miguel Ángel que Rafael tiene miedo de sacar adelante su pintura porque teme la comparación final con Sebastiano. Sebastiano, pues, se siente bien metido en una competencia en la que tiene todas las de ganar. El otro trabajo que da fama a Sebastiano y que da a Sebastiano lo que Vasari le quita es la Capilla Borgherini. Fijémonos en que Vasari nos da dos versiones de esta historia. En la primera versión de su obra, la de 1550, Vasari dice: Miguel Ángel hizo el dibujo pequeño de esta obra y se considera que el Cristo en la columna haya sido marcado el contorno, que lo haya hecho Miguel Ángel, porque hay mucha diferencia entre esta figura y las demás. Dice dos cosas Vasari: Miguel Ángel hizo el dibujo pequeño, y muchos, eso sí, dicen que no solo eso, sino que hizo mucho más. Es decir, hizo el contorno, dibujó el Cristo en la columna. Es un cronista muy concienzudo. 18 años después, sin embargo, Vasari dice otra cosa, que es la que han dado por buena los historiadores contemporáneos también. Dice, porque Borgherini consideró, y fue cierto, que Miguel Ángel tenía que hacerlo él, el dibujo de toda la obra. Es decir, le quita importancia, apoca a Sebastiano. Dice prácticamente que le encargaron esa capilla solo porque Miguel Ángel había asumido el compromiso de hacer el dibujo, de preparar todo el terreno. En realidad, este es el punto de partida que tenemos, porque en realidad, afortunadamente, esta historia, la historia de esta capilla, la podemos reconstruir desde el punto de vista estilístico, en primer lugar, porque vemos que Sebastiano trabaja con una monumentalidad y una espacialidad que, digamos, no tiene solución de continuidad con respecto a las obras venecianas, las que hizo antes de llegar a la capital, a la actual capital de Italia. Mientras que entonces Miguel Ángel había alcanzado un tipo de expresión centrada casi toda ella en el dibujo, en el tormento de la fuerza anatómica. Se expresaba a través del cuerpo y nada más prácticamente. Sebastiano trabaja con una técnica totalmente distinta. Esta es la Piedad de Viterbo, un detalle. Vemos que Sebastiano
persigue un tipo de pintura hecha de matices, de sfumati, casi leonardescos. El dibujo es inasible. El que haya intentado hacer el relieve de esta figura tuvo muchas dificultades en fase de restauración porque no se entendía dónde estaba el contorno. Sí, estilísticamente esto quedaba muy claro, el carácter veneciano de la capilla Borgherini, la que Vasari decía que en realidad se hizo a partir de un dibujo de Miguel Ángel. Bueno, pues en cambio tenemos documentos que nos permiten seguir día tras día el progresar de los trabajos y comprobar que en realidad Miguel Ángel mandó, eso sí, un esbozo. Tenemos una carta, de hecho, de un amigo de Sebastiano y de Miguel Ángel, un amigo común, quien dice: hemos recibido el esbozo, lo hemos recibido y Sebastiano ha empezado a trabajar. Sebastiano trabaja en los dibujos para esta capilla durante 7 meses. Nosotros contamos con la correspondencia, con estas cartas. Estos son dibujos de Sebastiano para la capilla y en un momento determinado tenemos la noticia de que Sebastiano ha realizado una pequeña figura de creta, de terracota, de barro, para el Cristo. ¿Para qué lo hace? Bueno, pues porque está estudiando el sombreado, las sombras, la luz, la composición de esta figura. Si se lo hubiera mandado Miguel Ángel, evidentemente no hubiese tenido que pasar por esta figura de barro. Y de hecho, nos han llegado también dibujos. Este se atribuye universalmente a Sebastiano y es el dibujo preparatorio para dicha capilla Borgherini. Y es en la técnica de Sebastiano. Y sigue la técnica de Sebastiano. Tenemos golpes de luz de Albayalde y presenta una técnica que Miguel Ángel nunca usó. Y esto per se sería un elemento que nos permite evitar atribuir el dibujo a Miguel Ángel. No es que un artista de repente cambia de técnica dependiendo de lo que tiene que hacer. El estilo de este dibujo es el de Sebastiano, puro y duro. Y hasta la década de los 70 estaba atribuido a él, lo atribuían a él. A partir de entonces, en el intento de demostrar que, en cambio, que Vasari tenía razón, vaya, que Miguel Ángel había dibujado para Sebastiano incluso el cartón grande, el del Cristo, pues se atribuye a Miguel Ángel este dibujo sin ningún documento que dé fe de ello. Es algo que me impresionó mucho, porque la historia de la crítica está hecha de cosas así. Un estudioso en un momento determinado dice: la emocionante búsqueda de los contornos en el lado izquierdo del cuerpo, todo dice a las claras, sin posibilidad de duda, la autoría de Miguel Ángel. Allá está. Y se queda más ancho que largo. Es decir, se queda atribuido a Miguel Ángel y esto parece ser una prueba de que el dibujo es de Miguel Ángel. Es en realidad una tautología, es un círculo. Primero se desplaza la autoría del dibujo y el dibujo mismo se convierte en una prueba de lo mismo. En realidad el dibujo no puede ser acercado a la técnica de Miguel Ángel desde el punto de vista técnico y tampoco desde el punto de vista estilístico. En primer lugar, en Miguel Ángel nunca la luz llega desde fuera hacia sus figuras. Él construye sus anatomías partiendo de la estructura ósea inclusive, y luego de la muscular, de los tendones, y las sombras cavan en la materia. Las sombras hablan siempre de los músculos que deben definir. A la izquierda tenemos un dibujo auténtico de Miguel Ángel, a la derecha el dibujo atribuido en su momento recientemente a Miguel Ángel, y para mí, que
ambos dibujos no tienen nada en común. Lo más llamativo es esta sombra que señalo con el cursor en la pantalla. Esta sombra que Miguel Ángel jamás hubiese dibujado porque no define ningún músculo. Y luego hay un problema enorme aquí a nivel anatómico. Sebastiano siempre tiene un problema aquí, en la articulación de la clavícula, mientras que Miguel Ángel en todos sus dibujos siempre parte de la estructura ósea de la clavícula y organiza perfectamente todo lo que viene después, digamos, la narración anatómica. Tenemos aquí otro dibujo de Sebastiano para el martirio de Santa Ágata. El proceso es el mismo, es la luz que inunda la figura desde fuera, no es la sombra que es cavada por la musculatura. Entre otras cosas, Miguel Ángel, gracias al hecho de que muchos de sus dibujos nos han llegado inacabados, este hecho nos permite reconstruir, entender muy bien cómo trabajaba. Porque él, como ven en este dibujo sin acabar, traza el contorno de las figuras y después empieza con los detalles, pero desde el primer momento la figura queda esbozada en toda su energía, los contornos, el dibujo está bien definido. Y este tema a que aludía, que ese dibujo llega a ser una prueba de la autoría de Miguel Ángel, es un discurso que tiende a confirmar la narración de Giorgio Vasari, pero sin que se aporten nuevos argumentos o documentos. Más llamativa aún es cómo se da a Miguel Ángel este otro, se atribuye a Miguel Ángel este otro dibujo. Es el mismo folio. En el anverso tenemos un desnudo de la Capilla Sixtina y en el reverso tenemos un estudio para la Piedad de Viterbo, la obra maestra de Sebastiano. Yo también se lo acabo de atribuir a Miguel Ángel. Este dibujo no puede ser de Miguel Ángel porque dice, puesto que este dibujo lo atribuimos a Miguel Ángel, este dibujo prueba que Miguel Ángel dibujó la Piedad de Viterbo, que está en el anverso o en el reverso del mismo folio, pero esto no es posible en términos cronológicos. En primer lugar, Miguel Ángel pintó este desnudo como muy tarde, entre el verano del 11 y el noviembre del 12 del siglo XVI. Sebastiano llega a Roma en 1511 y trabaja para Agostino Chigi, que lo ha traído de Venecia, lo ha traído consigo. Seguramente en este momento no puede aceptar otro encargo para la iglesia de Viterbo. De hecho, casi siempre se fecha 1515 la Piedad de Viterbo. Miguel Ángel termina la Sixtina en condiciones dramáticas, no consigue siquiera escribir a sus parientes, no podría desde luego dedicarse a los dibujos para una obra de un artista veneto al que acaba de conocer, no es planteable, pero que este dibujo sea un dibujo no de Miguel Ángel, sino inspirado en Miguel Ángel, o por lo menos sacado de Miguel Ángel, se comprueba en los errores. Aquí tenemos un error en la articulación de la clavícula, pero vean este error anatómico. Aquí, en el fresco de Miguel Ángel, este brazo roza casi la pierna. Por eso tenemos esta línea de sombra aquí. El que hizo el dibujo copiando, probablemente Sebastiano, dibuja el brazo levantado con cierto margen entre brazo y muslo. Y esta línea
parece casi una cicatriz, porque ya no tiene razón de ser esa sombra. Es un error de transcripción que hizo Sebastiano, en este caso el copista, que está intentando restituir, recrear la pintura de Miguel Ángel. Miguel Ángel para la Sixtina siempre está estudiando figuras con esa técnica suya. Llega al final a subrayar las sombras en función de la musculatura y tiene un trazo muy seguro. En todos los dibujos de Miguel Ángel siempre reconocemos el primer trazo de lápiz. Si vemos, en cambio, este dibujo de la Albertina, no sabemos cuál es este primer trazo. Tenemos, eso sí, un reforzarse progresivo diligente de las líneas con errores, porque hay errores en la barriga, en el codo, en fin, que hay muchos errores si uno se fija. Este es otro estudio también de Miguel Ángel. Vean qué claro está el proceso seguido. Se define la estructura anatómica y a partir de allí se llega a la musculatura y después a las sombras. Lo que resulta más increíble aún es el dibujo del reverso, es decir, el dibujo preparatorio de Sebastiano. Es un dibujo, es uno de los primeros esbozos, totalmente equivocado, porque vean la desproporción existente entre ambos brazos, que casi crea, vamos, uno se encuentra, le da cierta cosa atribuirlo a Miguel Ángel. Después del 15, Miguel Ángel en la Sixtina ha materializado todo lo que se puede materializar de la anatomía humana. Y este es un dibujo de un pintor gráficamente modesto, porque a la hora de pintar, Sebastiano corrige algunos de sus errores cometidos en sus dibujos. Es un dibujo que no hay quien lo mire, por el error entre los brazos. Y además reaparece este detalle que subrayo con el cursor. Miguel Ángel siempre empieza por la estructura anatómica, por la muscular, en los relieves que se han hecho de las pinturas de la Sixtina. Estos relieves demuestran que las incisiones que trasladaba al intónaco casi siempre son incisiones de la estructura ósea. También para la clavícula, en la escena de Adán, Miguel Ángel marca pormenorizadamente la articulación de la clavícula, la unión de la clavícula. Aquí parece un odre con su costurón. Es algo que no está bien. Vean cómo Miguel Ángel en la escultura devolverá una postura correcta, una torsión espacial magnífica, mientras que por el otro lado está mucho más adelantado el brazo que debería estar más atrás. Véanlo, en la pintura se recupera, se mejora un poco la cosa, pero seguramente no confirma el hecho de que el trabajo de Miguel Ángel para esta pintura. Si Miguel Ángel hubiese realizado dibujos para esa pintura, seguramente no son esos. Si es que los ha hecho, no serían esos. Por otra parte, ha habido conocedores excelentes italianos del siglo XIX, cuando se tenía una relación más material con el arte y menos teórica, que ya dijeron en aquel entonces que la Piedad de Viterbo no podía ser obra o fruto de la colaboración también de Miguel Ángel, porque es totalmente véneta.
Sebastiano recibe y sufre la influencia de Miguel Ángel, pero también Rafael, todo el mundo en aquel entonces sufre de esa influencia. Y Miguel Ángel también facilitó algunos pequeños dibujos a Sebastiano, eso sí, pero ello no significa en absoluto que Sebastiano le deba su grandeza ni su prestigio a Miguel Ángel. No se tiene que enfatizar ni mucho menos el papel de Miguel Ángel. Lo mismo podemos decir de estos dibujos, dos dibujos que tienen que ver, referentes a la resurrección de Lázaro, de Sebastiano. El de la derecha bueno, este a la izquierda, en la pantalla. Aquí, aquí sí puede haber alguna posibilidad de que sea un esbozo de Miguel Ángel para ayudar a Sebastiano, pero este de la izquierda, mucho más cercano al resultado final, a la pintura final, nos dice que a partir de un esbozo, quizás de Miguel Ángel, que yo en todo caso no atribuiría esto a Miguel Ángel, pero bueno, cabe hacerlo. Este puede ser de Miguel Ángel, el de la derecha, pero desde luego no puede ser de Miguel Ángel este. Aquí faltan las líneas, aquí tenemos los mismos problemas de clavícula. No tiene la fuerza de la creación anatómica miguel angelesca. Debería leerse como el trabajo que Sebastiano realiza a partir del esbozo de Miguel Ángel. Además, es un trabajo incluso gráficamente muy próximo a los demás dibujos de Sebastiano para sus obras. Esta es Santa Marta para la Visitación. Aquí termina esta pincelada crítica, este excursus crítico acerca de este tema, es decir, esta que es la razón por la que se infravalora dramáticamente la personalidad de Sebastiano. A lo mejor Miguel Ángel resulta más fascinante, pero en fin, todos tratan de estudiar a Miguel Ángel en Sebastiano y no estudian directamente a Sebastiano, un artista magnífico, extraordinario, y no lo digo yo. Lo decía el Papa, el Cardenal, los grandes mecenas de entonces, que son quienes hicieron la historia del arte. El propio Agostino Chigi, que nada más morir Rafael, vuelve a Sebastiano y le vuelve a contratar. Si uno quisiera, en cambio, realizar un trabajo dirigido a evidenciar las personalidades y las diferencias entre ambos artistas, lo cual es muy justo, desde luego las dos obras que hay que cotejar son estas dos. El Cristo de la Minerva, de la iglesia de la Minerva, y el Cristo con la cruz a cuestas que tenemos aquí. Son dos obras encargadas en el mismo lapso de tiempo. El Cristo de la Minerva es de 1522, el Cristo del Prado, en cambio, oscilamos para la datación. Bueno, es probable que el embajador de Carlos V en Roma lo encargara alrededor de los años 20, pero no tiene por qué habérselo llevado, o sea, puede haberlo alcanzado después. En fin, estamos alrededor de los años 20. Es otro momento importantísimo en la historia del arte italiana. Por un lado, el Cristo de Miguel Ángel expresa perfectamente cierta idea de fe y cierta idea de mundo. La fusión con el paganismo, así como en la Capilla Sixtina. Miguel Ángel había conjuntado, había puesto en la misma obra el mundo pagano, el mundo católico, profetas y sibilas. En realidad, su sensibilidad sigue siendo puramente estética, sensual. Este Cristo es un Apolo, en realidad. Él lo había hecho totalmente desnudo y luego fue censurado. Pero en realidad la idea
de fe de Miguel Ángel y de otros muchos de cierto renacimiento italiano es que es la propia belleza la que es signo de lo divino. El artista, a la hora de representar esta belleza, manda un mensaje divino. La obra de Sebastiano es totalmente diferente. A Sebastiano no le interesa mucho el cuerpo, para empezar. Toda la pintura se centra en el rostro de Cristo y en la construcción de la cruz, que parece sobresalir, parece salir del cuadro Cristo. La idea es de enorme sufrimiento, para expresar el cual Sebastiano no utiliza el dibujo, ni el cuerpo, ni la anatomía. Utiliza la sombra, el color, porque hasta el final esos y no otros serán los instrumentos, las herramientas que más le gustan, con los que mejor se encuentra. Son la expresión de su naturaleza véneta, que también aparecen en aquellos años en la Capilla Borgherini, esa monumentalidad, esos paños. Y sobre todo, Sebastiano, me parece que en esta obra, además de crear este efecto extraordinario de angustia, de congoja, de sufrimiento, gracias a la cual podemos participar en el sufrimiento de Cristo, da un paso más. Y muchos se han fijado en que, desde el punto de vista iconográfico, es una novedad. Y me parece importante dar a Sebastiano lo que es de Sebastiano, también una innovación a la hora de contar dentro de la narración religiosa, que era lo que le gustaba más o que se sentía más apropiado para él. En Roma pasa algo importante. Se funda el Oratorio del Divino Amor, uno de esos círculos en que por primera vez se empiezan a reunir laicos y religiosos y empiezan a reflexionar juntos acerca de los temas que estaba planteando Martín Lutero en Alemania, y empiezan a hablar de aquellos temas de la reforma de la fe de la Iglesia, que tanto peso tendrán en la historia italiana y española. Nace pues una forma de devoción más íntima, y Sebastiano sabe representarla perfectamente. Tan es así que en la contrarreforma, tanto italiana como española, este modelo en particular, esta pintura, ocupará un lugar muy importante, porque crean un antecedente importante. Es una idea de la representación del hombre, sobre todo como alma. Miguel Ángel estaba trabajando en otra dirección. Esta pintura está datado antes del 21. En realidad existe una carta de Leonardo Sellaio a Miguel Ángel. Dice: Sebastiano quería irte a ver a Florencia en febrero de 1521, pero no puede porque tiene que rematar una obra. Y esta obra podría ser esta, justamente, que está realizando para el embajador. Aunque yo me he fijado en este detalle, casi un juego. Este resplandor de luz que cruza la corona de espinas con esta sombra, que encontramos también en el retrato de Andrea Doria del 24-25. En este momento hay que reconocer a Sebastiano su propia autónoma creatividad, también expresiva, que es lo que cuenta en un artista, a fin de cuentas, porque Vasari nos ha legado este juicio que sigue pesando y mucho, incluso en nosotros, como una prisión. Parece que el dibujo es la base misma del arte. En realidad, no solo en Sebastiano, también en Leonardo, siguen otro camino, el camino de la luz,
de la atmósfera y sobre todo esta capacidad de hacer que aflore un sufrimiento tan contenido, tan desgarrador, que llega a ser el elemento principal para dialogar con los feligreses y con los entendidos en arte. Esta es la razón también por la que Sebastiano, a partir de la muerte de Rafael en adelante, tendrá un éxito enorme, sobre todo en los retratos, porque este carácter que aflora en este Cristo volverá a aflorar en personajes memorables que Sebastiano nos ha regalado. A partir de este momento sus caminos se separan. En primer lugar, con la muerte, a raíz de la muerte de Rafael, está por asignar la pintura de la Sala Regia y Sebastiano intenta convencer a Miguel Ángel para que la pinten los dos juntos, pero Miguel Ángel no está por la labor. Son los dos bastante conscientes de su diversidad. Y esto también me parece, por cierto, algo que honra, que habla bien de la dimensión de Sebastiano como artista de primera magnitud. Diga lo que diga Giorgio Vasari, contrariamente, mejor dicho, a lo que dice Vasari. Y para finalizar, he de decir, expresar una opinión sincera. Estuve muy a menudo en San Pedro en Montorio mientras preparaba esta conferencia y cuando me di cuenta de que había modificado la valoración de Vasari, había modificado la valoración de Sebastiano entre ambas versiones, la del 18 años después y la anterior. Y muy cerca de la Capilla Bulgherini hay una pintura, una obra de Vasari, feísimo, una obra pésima de Vasari, una conversión de San Pablo, que él mismo en las vidas se justificará diciendo, bueno, no sé, quizás tuve poco tiempo a disposición, no sé, era un lugar un poco angosto, desde luego no me ha salido muy bien. Y yo creo que desgraciadamente Roma es una ciudad terrible desde este punto de vista. Los juicios de los entendidos puede ser feroz, así que le escocía un poco que se pudiese comparar la obra de Sebastiano y la capilla de Vasari allá al lado, porque la comparación, desde luego, de ella salía muy mal Vasari. Por ello, tal vez, se le fue la mano a la hora de disminuir la talla de Sebastiano. Entonces casi se cebó con él, diciendo que bueno es, sí, claro, les hizo todos los dibujos Miguel Ángel, así cualquiera. Y por eso quiso olvidarse de la habilidad y maestría de Sebastiano. Gracias por su atención.